Ok, pues nuevamente es un gozo para mí estar con vosotros en esta tarde y es un reto poder estar con vosotros nuevamente en una semana así tan especial. Estoy seguro que ha sido de bendición todos estos días para cada uno de vosotros y pues mi deseo es que Dios siga hablándonos. eh, Tengo que decir que lo que voy a compartir con vosotros, justo cuando el pastor me comentó la invitación, el Señor trajo este pasaje a mi mente y, y en el proceso pensé si de verdad lo iba a compartir, si cambiaba, pero al final vamos a estar en Isaías 58. Seguramente es un texto que hemos escuchado en algún momento. Eh, Es un texto que directamente hace mención, hace alusión al ayuno y a la oración, pero tiene una aplicación quizás un poco que no pensamos a menudo cuando pensamos en ayuno y oración. Entonces, me gustaría que estemos leyendo directamente allí en Isaías 58. Voy a leer versículos del 1 al... Vamos a leer en este momento al 7. Isaías 58, del 1 al 7. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bien, voy a dar lectura. Dice así. Clama en voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Pues vemos un poco el tono de esta porción de la palabra de Dios, allí Dios hablando por medio de Isaías. Y cuando pensaba en esto, pensaba en vosotros, en los años que he tenido la oportunidad de estar con vosotros, y tengo que decir que es hermoso ver una iglesia que se interesa por una búsqueda apasionada de Dios. Dios nos ha dejado lo que llamamos medios de gracia y aclaramos que no es que otorgan gracia, sino que son medios que Dios nos ha dejado que nos someten a su gracia, que nos permiten experimentar de manera más poderosa, más personal, más íntima su gracia. Pero en esta búsqueda de Dios, muchas veces olvidamos que la vida de piedad, la vida del cristiano, no es solamente una serie de actividades que yo tengo que hacer o que puedo hacer. La vida de piedad del cristiano podríamos decir que es un todo. Hacemos y procuramos actividades como parte de toda una vida en la que Dios está, por su gracia, conformándonos a la imagen de su Hijo. Pero es posible que olvidemos, como decir, ciertos alcances de la obra de Dios en nuestra vida, en áreas que debemos someternos. Y la verdad es que todos somos legalistas por naturaleza. Todos vemos o tenemos la tentación, la tendencia de enfocarnos en actividades como tips, como estrategias para lograr, y esto es interesante, nos
estrategias para lograr lo que nosotros creemos que sería una vida aceptable delante de Dios. Y curiosamente, en esas estrategias, naturalmente escogemos las cosas que se ven más, que llaman más la atención. Y quizás a lo que menos damos importancia a menudo es a esas cosas que no son tan llamativas, pero que son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y particularmente hablando del ayuno y de la oración, tenemos que tener claro algo, que no es una estrategia para conseguir el favor de Dios. Hemos recibido todo el favor de Dios en Cristo. No es una estrategia para conseguir dádivas de Dios. Es una oportunidad para buscar a Dios mismo y para conformar nuestra vida a su vida. Y esto es justamente lo que Israel no estaba entendiendo. Israel está reclamando allí a Dios diciendo, Dios, ¿por qué no me escuchas? Y Dios en un sentido está diciendo, ¿cómo quieres que te responda si tu vida no concuerda con lo que oras? Tu vida práctica no concuerda con lo que oras. Y particularmente en este texto, Dios está señalando y condenando su trato al prójimo, porque su trato al prójimo era un reflejo, una expresión de una falsa religiosidad. Oprimían a sus siervos, usaban el tiempo para pelear, el tiempo de ayuno lo usaban para contiendas y discusiones, no se preocupaban de los necesitados, como hemos leído allí, eran insensibles, eran indolentes, pero querían que Dios les escuchara. Vamos a decir que su profesión de amor a Dios no tenía ninguna influencia en su amor por su prójimo. Hermanos, voy a decir una frase mal dicha. Quiero decirnos que nuestra búsqueda a Dios, una búsqueda real de Dios, se refleja en nuestro trato al prójimo. Debe haber una coherencia entre lo que profesamos hacia Dios con lo que vivimos con el prójimo, si no es hipocresía, no hay coherencia. La forma en que tratamos al prójimo podemos decir que define la veracidad de nuestra adoración, de nuestra devoción. Y tenemos que tener cuidado porque cuando vemos este texto allí en el contexto de Israel, podríamos llegar a pensar que esto no tiene aplicación directa a nuestra iglesia. Espero que ninguno de vosotros tenga un esclavo ahora mismo o a una situación así. Pero es que es muy llamativo que un tema recurrente en el Nuevo Testamento es precisamente el trato al prójimo, incluyendo y sobre todo a los hermanos en Cristo como una consecuencia natural del Evangelio. Es decir, el Evangelio que nos transforma y que nos ha reconciliado con Dios debe reconciliarnos con nuestro prójimo. El Evangelio que nos permite ahora amar a Dios y experimentar el amor de Dios debe impactar el amor y el nivel de amor hacia mi prójimo y especialmente a mis hermanos. Y pensaba en que las palabras de Cristo deben resonar en nuestro corazón para producir en nosotros temor y temblor, porque ¿os acordáis allí del Padre Nuestro? Al final dice Dios, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y alguien dice, está hablando de dinero. Bueno, no, más adelante dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, está hablando de ofensas, os perdonará el Padre, no porque Dios quiera retener el perdón, sino porque un espíritu que no perdona no demuestra arrepentimiento. Pero si no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es para reflexionar, para meditar, porque estamos buscando a Dios en ayuno y oración, y esto involucra confesar nuestros pecados, involucra buscar esta comunión, pero ¿cómo está nuestra relación con nuestros hermanos? Recordamos cuando Jesús dice, mira, si llegas allí al altar y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, es mejor que dejes tu ofrenda allí y ve y reconcíliate con tu hermano. Primera de Juan, el apóstol va a decir, ¿cómo dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Y podríamos decir, pastor, pero es que yo no estoy aborreciendo a mi hermano.
yo no odio a mi hermano. Vale, pero ¿estás amando entrañablemente y de corazón puro, como dice Pedro? ¿A todos? Porque seguro que amamos a algunos. ¿A todos? Y esto es importante porque si no es así, estamos haciendo acepción de personas. Y es lo que Santiago señala y dice, hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y es como, es tremendo nuestro corazón. Es como si creyéramos, y yo sé que no lo creemos, espero que no lo creamos así, pero en la práctica es como si creyéramos que la gracia de Dios se dispensa en base a quiénes somos y lo que nosotros pensamos acerca de los demás y cómo nosotros evaluamos la espiritualidad de los demás según nosotros nos llevamos bien o mal o nosotros analizamos. Y al final, entonces, es como que si nosotros decidimos quién es más aceptable delante de Dios y quién no. Y la pregunta es, entonces, si estamos tratando a nuestro prójimo conforme al Evangelio. ¿Y a qué me refiero con esto? En que en el Evangelio, como va a decir Pablo en Gálatas, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón ni mujer, en el sentido de que todos estamos al mismo nivel ante la cruz. Y todos somos absolutamente inmerecedores de la gracia de Dios. Y Dios no dispensó su gracia en base a ningún valor particular de cada uno de nosotros, sino en base al valor de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, deberíamos amarnos todos entrañablemente de corazón puro. La pregunta es si estamos amando, estimando al africano, al gitano, al rumano, al español, al inglés, al pobre o al rico, a todos conforme al Evangelio. Si podemos ir a Primera de Pedro, capítulo 5, y lo busco. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 7, dice de esta manera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y mirad esto, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y nos encanta el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero en el contexto no puedes echar toda tu ansiedad sobre Él si no te humillas bajo su poderosa mano, y no puedes humillarte bajo su poderosa mano si no estamos todos sumisos unos a otros, y para esto debemos amarnos entrañablemente. Ahora, esto nos lleva y nos devuelve a lo que yo considero más maravilloso en el texto de Isaías. Y si no has perdido Isaías, volvemos ahí a Isaías 58. Porque de verdad lo que más me encanta de este texto es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Estamos hablando de buscar al Señor en ayuno y oración como iglesia, pero no es una iniciativa tuya, es que Dios quiere que nos acerquemos a Él en verdadera humildad, que busquemos reflejar esta gracia hacia los que nos rodean, pero esta búsqueda solamente es posible porque Dios se acercó a nosotros. Y si estábamos en 58, capítulo 58, pero un pasaje hermosísimo en 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, imagínate, este es nuestro Dios, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, yo trasciendo todo, pero he decidido habitar con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo no entiendo cómo es esto.
cómo es que Dios, el Dios trascendente, ha decidido inclinarse a morar y habitar con seres humanos. Y la única respuesta es Cristo. En Cristo Él se acercó a nosotros. Y mira cómo termina, he dicho, hemos leído hasta 58, versículo 7, pero vamos a leer versículos 8 al 11. Dice, entonces, pensando en esta reprensión a Dios de abandonar este ayuno que es hipócrita y preocuparse por su prójimo y buscar al Señor en humildad, en amor hacia el prójimo, dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces me invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y esto suena a 1 de Pedro 5 que leímos ahora. Echar tu ansiedad sobre él. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué bendición que podemos acercarnos a Dios, porque Él se acercó a nosotros y Él nos invita entonces a buscarle en humildad por medio y todo esto por la gracia de Cristo, porque sin Cristo todos nuestros ayunos y todas nuestras oraciones no tendrían en lo absoluto ningún sentido. Todos nuestros clamores se estrellarían contra el muro de nuestros pecados que han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, como dice Isaías mismo. Pero por Cristo podemos alzar nuestro clamor al Padre y es increíble. El Padre, el Dios Altísimo dice, heme aquí, heme aquí. Por Cristo podemos ver a nuestro alrededor, a nuestros hermanos y saber que no hay competencia entre nosotros, que todos hemos sido salvados por pura gracia y por la misma gracia. Por Cristo hemos sido invitados a la misma mesa, al mismo cuerpo, a la misma familia. Por Cristo podemos juntos orar, ayunar, levantando manos santas sin ira ni contienda, como dice Pablo. Y entonces nuestro ayuno y oración será un reflejo de esa gracia de Dios en nosotros. Y el Padre sonríe por Cristo y, como dice ahí el texto, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, por Cristo en nosotros. Voy a decir, mostrando destellos de su gracia en el amor los unos por los otros. Yo no sé si necesitas esto. No conozco y no he pedido que nadie me informe de nada. Creo que todos necesitamos esto y decirnos esto, porque buscamos a Dios y queremos que Él nos oiga. Y Él está diciendo, sí, hijo, acércate. Y por Cristo puedes hacerlo. Ahora muestra esta misma gracia a tus hermanos en Cristo. En mi iglesia, hablando Cristo, ¿sí? En mi iglesia, entre todos los que yo he comprado con la misma sangre, con la misma gracia. Y es mi deseo que Dios os bendiga de esta forma y que esta gracia pueda brillar entre vosotros más y más. Así que el Señor os bendiga y que el Señor os bendiga.